El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió al pedido del gobierno del mandatario francés Emmanuel Macron de reincorporar a Venezuela e Irán en el mercado petrolero para aumentar la oferta y frenar el alza de los precios de los combustibles en el mundo. Venezuela está lista para recibir a las empresas francesas de petróleo y gas, afirmó el presidente Nicolás Maduro, al responder a la petición que hizo Francia en el marco de la cumbre del G7 para permitir el regreso de Caracas y Teherán al mercado petrolero. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Previamente, el presidente francés había hecho un llamado a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo en el mercado, incluyendo a Irán y Venezuela, para frenar el alza de precios provocada por la coyuntura en Europa. Ambos países han sido objeto de agresiones y bloqueo por parte de Washington y la Unión Europea. El gobierno venezolano, empero, aclaró que, debido a las sanciones estadounidenses y europeas, los hidrocarburos producidos por la estatal PDVSA e Irán no tienen presencia en Europa y otros países occidentales, aunque sí en otras regiones. Comentó Maduro en un acto con motivo de la celebración del Día Nacional del Periodista en Venezuela que el gobierno francés tuvo una expresión que no se ajusta en totalidad a los hechos, al expresar que hay que reincorporar a Venezuela e Irán al mercado petrolero. Al respecto, aseveró lo siguiente: yo diría incorporarnos al mercado occidental, porque nosotros estamos en el mercado petrolero. Que nos han perseguido, que nos han hecho daño. Allá ellos con su persecución y sus sanciones. Y agregó que Washington y Bruselas privan a sus pueblos y otros países de la producción petrolera de Venezuela e Irán por las sanciones. La presidencia de Francia, de acuerdo con despachos de prensa publicados en este país sudamericano, consideró necesario que países petroleros produzcan más y que se desate el nudo que obstaculiza las exportaciones de países como Venezuela e Irán. Maduro aprovechó la oportunidad para invitar a Macron a promover las inversiones francesas en el sector energético venezolano, diciéndole que su país está dispuesto para recibir a las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial. Asimismo expresó el mandatario venezolano que eran bienvenidos cuando quieran y que su país está preparado, listo y presto para hacerlo. El petróleo ha experimentado un alza que supera más de 50% en lo que va de año, impulsado por el conflicto europeo y las sanciones contra Rusia, lo que ha generado presiones inflacionarias a nivel internacional. Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del mundo, pero ha experimentado desde hace más de un lustro una drástica caída de su producción de crudo y productos refinados, por el continuo sabotaje y medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, que le han aplicado el país del norte y la Unión Europea. La persecución de los buques petroleros venezolanos y las amenazas a clientes, navieras y tripulaciones se tradujo en una drástica reducción de las exportaciones y, por ende, la carencia de recursos para mantener operativa la infraestructura de producción y refinación. Todo ello condujo a una grave escasez de combustibles y lubricantes en el mercado interno venezolano, mientras que la presencia del petróleo de Venezuela en el mercado mundial se redujo a cero, impidiéndole incluso cumplir con los suministros a los países del Caribe. Pero gracias al apoyo de la República Islámica de Irán, que suplió a Venezuela petróleo liviano, condensados y repuestos para poner en operación la infraestructura de su industria petrolera, el país logró levantar su producción, que ya supera el 1.000.000 de barriles diarios y cada día tiende a aumentar. A raíz de la crisis mundial de abastecimiento de hidrocarburos, Washington ha enviado 2 representaciones a Venezuela con el objeto de solicitar auxilios para su mercado interno, que ha venido consumiendo sus reservas estratégicas, reduciéndolas en un 50%, y también para la Unión Europea, que se ha visto gravemente afectada por el conflicto que libran contra Rusia. No podemos dejar destacar el grado de cinismo del país de las barras y las estrellas y de la Unión Europea,
quienes se ufanan de ser copartícipes de los logros de la denominada civilización occidental, que no ha sido más que un azote para la humanidad, a la que no han dejado de saquear desde su aparición. Washington, Bruselas y sus aliados, después de bloquear a Venezuela e Irán, se presentan con su cara bien lavada a pedir ayuda, después de haberles impedido producir y comerciar su petróleo, perjudicando gravemente las economías y la salud de sus pueblos. Esta gente, después de haber intentado subyugar a Venezuela e Irán durante décadas, después de bloquearlos, arrebatarles sus bienes en el extranjero e impedirles la adquisición de los bienes esenciales para el sostenimiento de sus poblaciones, tienen el tupe de pretender establecer el precio de los hidrocarburos, materia prima no renovable, esencial para la humanidad. En este sentido, el presidente Macron ha dicho que el país del norte y la Unión Europea necesitan que los países productores bombeen más de forma excepcional y que igualmente está a favor de la propuesta de Washington de que se limite el precio del petróleo y que consideran que habría que hacer lo mismo con el gas y todos los actores del mercado. ¡Qué riñones! En el otro frente de los acontecimientos que tienen que ver con la actual crisis inflacionaria mundial, tenemos que los líderes del G7 y de la Unión Europea acaban de celebrar una cumbre en Alemania. En esta, el G7 acordó ejercer mayor presión sobre el gigante euroasiático. Esos dos ejes principales dominaron la declaración final de la cumbre de este grupo hegemónico. Por otra parte, el G7 está ultimando un acuerdo para poner precio límite a las exportaciones de petróleo ruso a países fuera de Estados Unidos, la Unión Europea y de grupos de las 7 naciones más industrializadas del mundo, entre los que se encuentra Francia. Como podemos ver, por un lado Washington y Bruselas procuran aliviar sus carencias de hidrocarburos solicitando el apoyo de Venezuela e Irán, países sometidos por ellos mismos a medidas coercitivas unilaterales, y por otro lado, atizan el conflicto europeo contra su proveedor natural de carburantes. Toda una política de altos quilates por su coherencia. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido ya han aplicado respectivamente un embargo al petróleo de Rusia y ahora buscan de forma colectiva, junto al resto de potencias, restringir el acceso de Moscú a servicios que le permitan exportar su crudo a otras partes del mundo. Ante este escenario tan contradictorio, tanto a Venezuela como a Irán se les abrirán las opciones de reincorporarse al mercado petrolero occidental y tendrían cabida en países que limitaron las exportaciones de Rusia. Existe un factor que no ha sido considerado en los desesperados planes de Occidente, que es la capacidad de producción adicional que pueden aportar Irán y Venezuela en el corto plazo, con sus capacidades de producción instaladas. Por mucho que Irán y Venezuela se esfuercen, no podrán cubrir el déficit de hidrocarburos del país del norte y la Unión Europea, si es que intentan desligarse por completo de los suministros rusos. Esto lo saben perfectamente Venezuela, Irán y Rusia, que son socios en la OPEP+. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.